Ahí se termina la sierra y empieza la llanura hasta la ciudad de Santiago del Estero. Son las 3:30 de la tarde del 11 de enero y a veces, por momentos en esta ruta no hay ni un ruido. Ahora bueno, justo viene un auto, pero... Bueno, como decía, en esta ruta a veces hay tanto silencio que no se escucha ningún auto, nada, solo el silencio. Paré acá abajo de la sombra de este árbol a agregarle nafta al tanque, a tomar un poco de agua, ponerme filtro solar y bueno, ahora sigo viaje para Santiago del Estero. Esta mañana cuando salí de Frías estaba totalmente cerrado el cielo y hasta inclusive empezó a lloviznar un poco. Pensé que iba a llover durante toda la tarde, pero salí igual y ahora se puso tremendo, el sol está fuertísimo. Estoy en el centro de Santiago del Estero, en una calle que evidentemente en algún momento se convierte en peatonal, yendo para la banda. Llegué a esta estación de servicio, que creo que está en la localidad de Beltrán, y pedí permiso para acampar, me dejaron, así que esta noche voy a pasarla acá y mañana sigo viaje para Buenos Aires. Hoy es 12 de enero, son las 6:30 de la mañana y voy a levantar campamento para para continuar mi regreso a Buenos Aires. Llegué a esta estación de servicio que queda en la localidad de Fernández y me encontré con que tenía duchas de agua fría gratis. Así que aproveché para pegarme una ducha y bueno, nada, lavarme los dientes, hacer todo eso. Y lo raro es que me estoy quedando casi sin dinero y justo apareció un muchacho para pedirme el bidón de nafta prestado porque tenía que ponerle nafta a la moto de él. Se lo presté y me regaló 2 litros de nafta, así que me vinieron bárbaro. Y en cuanto a la ducha, como no quiero pagar en la de los camioneros porque estoy corto de dinero, me vino también bien, aunque el agua fría mucho no me convence. Hoy es 12 de enero y me faltan como 1000 kilómetros para volver a Buenos Aires, lo que es bastante tiempo y bastante cansador. Vamos a ver cómo sigue el viaje. Bueno, salí de Fernández, hice unos pocos kilómetros y me encontré con que el escape está suelto. Se soltó uno de los espárragos, lo perdí y ahora estoy tratando de poner otro. Hoy me tocaron bocina avisándome de que tenía algo mal, entonces paré para ver si se me estaba cayendo algo. Descubrí que estaba colgando el caño de escape de un solo tornillo, el otro se había salido o se había cortado, no sabía. Por suerte estaba a 1 kilómetro de un pueblo, así que pedaleé hasta el pueblo para buscar una sombra y me puse a repararlo ahí. No estaba cortado por suerte, porque si estaba cortado no sabía cómo arreglarlo, pero no estaba cortado y yo también por previsión había traído un perno, un espárrago y las tuercas que corresponden a ese espárrago. Porque domingo porque un día domingo no creo que hubiese encontrado nada para que me vendan lo que necesitaba para arreglarlo. Así que por suerte yo los tenía, los puse, anduvo y seguí viaje. Ahora encontré un rayo cortado. Espero que no se corte otro, pues si no va a ser un problema también. Pero bueno, seguiremos así a ver hasta dónde aguanta. Estoy descansando acá en una parada de autobús a la sombra porque hace un calor bárbaro. Estoy aproximadamente a 500 kilómetros de Rosario y hoy en Colonia Dorá un señor me regaló 1 litro de nafta.
Anoche pintó dormir acá, que es la estación de tren de la localidad de Pinto. Ahí están mis cosas. Ahora las voy a levantar y voy a empezar a volver, a seguir volviendo en realidad. Anoche, tipo 3 de la mañana, pasó un tren de carga que hizo temblar todo el piso como si fuera un sismo. Igual que cuando estuve durmiendo en Mansilla, también pasó un tren de carga a la misma hora aproximadamente. Bueno, estoy acá en la mitad de la ruta, se largó a llover con todo, no me dio tiempo a ponerme ni el piloto, ni cubrir las cosas, así que se mojó todo, se me volcó la bicimoto, se me cayó, empezó a perder nafta porque se soltó el filtro de nafta, ahora está lloviendo de nuevo, así que no sé, voy a caminar un poco hasta que pare y después cuando pare voy a ver si sigo andando por la ruta, porque por la ruta sí es peligroso. Lo único que espero es no pinchar, porque si no se complica todo más. A ver si salgo yo como estoy vestido de motociclista con piloto y acá cómo cubrir las cosas. Bueno, ya salió el sol, así que aunque se me mojó todo, vamos a seguir viaje a ver si podemos avanzar un poco más hasta la localidad de Selva, que está a unos 60 kilómetros. Vamos a ver qué pasa.